Buenas tardes, mis queridos hermanos. Buenas tardes. Estamos contentos porque estamos en la casa del Señor, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos de ustedes habrán oído la voz de Dios? Amén. Oímos la voz de Dios cuando nos comunicamos con Él por su palabra, pero también Él nos escucha a nosotros. Amén. ¿Cuántos creen que Dios la ha escuchado? Amén. Sí, hermanos, Dios escucha. Y no solo escucha, contesta. Porque yo soy una de que Dios me ha contestado oraciones a veces así rápido, a veces tardado, Amén. pero las ha contestado. Amén. Y de estar yo aquí es porque Dios contestó una oración. Yo cuando iba a la iglesia donde pertenecía, desde que nací, me llevaron allí y como que algo en mi corazón me decía que no estaba bien, que yo tenía que irme de allí. Pero yo le decía al Señor, sin conocerlo, sin leer su palabra, decía, Señor, yo no me quiero perder, pero no me dejes irme de tu iglesia. Según yo, esa era la iglesia, pero Dios tenía algo preparado para mí. Amén. Entonces por eso estoy aquí, porque fue Dios que trabajó en mi vida. Cuando Él quiso que yo saliera de la iglesia donde estaba, Él puso los medios. Amén. El líder de la iglesia fue el que me dijo a mí que cuando él dejara de ser el sacerdote de esa iglesia, él iba a ser adventista. Wow. Porque Amén. dijo que la iglesia verdadera era la iglesia Wow. adventista. Y yo me quedé asombrada porque yo estaba en un seminario, y había muchos seminaristas, y yo le dije, bueno, ¿qué tiene esa iglesia de bueno? ¿Por qué usted dice eso? Dice, porque es la única iglesia que guarda los mandamientos de Dios y cree en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es la iglesia que tiene la verdad. Mire, entonces, hermanos, quiere decir que Dios me estaba llamando a mí desde ahí. Amén. Porque yo no sabía ni qué cosa era iglesia adventista. Nunca, no llegué a la iglesia adventista hasta muchos años después. Por una necesidad. Y que Dios escuchó. Fíjese que Oliver estaba quedado en España, Madrid. Lo dejó el vuelo y allí era un área muy peligrosa. Y él me llamó allá a Miami y dice, mami, usted puede buscar una iglesia adventista y decirle al pastor que ore por mí. Yo hasta ahí tampoco no era adventista. Y esas horas de la noche yo busqué un teléfono, una guía telefónica y hallé un mensaje ahí que decía que era la iglesia adventista hispana de Miami. Y yo llamé a ese teléfono y el pastor me contestó a esa hora, como a la 1 de la mañana, hermano. Qué bueno es que los pastores estén a servicio. Qué bueno es que los pastores estén a servicio 24 horas. Amén. 24/7, como decimos en mi país. Amén. Y ese hombre me contestó, que es el pastor Urrutiné, que es cubano. Dijo, hermana, ¿qué se le ofrece? Le dije, tengo una necesidad. Mi hijo me ha llamado de Madrid, España, y me dice que busque un pastor adventista que ore por él, que está enfermo, pero que él quiere llegar un día acá a Miami. Y él me dijo, si quiere, hermana, oramos aquí. Él oró conmigo, yo solo lo escuché porque yo no sabía orar, yo sabía rezar. Y hermanos, la siguiente noche, a la 1 de la mañana, mi hijo estaba llegando a Miami en un vuelo. Amén. Y de ahí para allá, ese pastor y la obrera bíblica me han visitado a la casa y me empezaron a dar la fe de Jesús. Hermanos, cuando yo iba por mitad de la fe de Jesús, yo le dije al pastor, yo me quiero bautizar ya. Amén. ¿Y para qué voy a esperar 20 lecciones? Le dije. Y esas otras 10 las estudio sola. Y así fue, mis hermanos, me bautizaron rápido. Y a los poquitos días yo tenía 14 estudios, hermano. Amén. Gloria a Dios. Yo no llegué a la iglesia adventista para sentarme. Yo tenía 14 estudios. Y entonces Dios me ayudó porque también en Miami mucha gente me conocieron caminando. No tenía carro, allá era caminandito así, ¿ves? Pero gracias a Dios, hermanos, que Dios escucha nuestra voz. Amén. Y Él nos escucha a nosotros y nosotros lo podemos escuchar a Él. Y les voy a pedir, hermanos, que oremos, porque les hice comercial antes. Pero es como un testimonio porque Dios ha obrado mucho en mi vida, hermano. Yo no sé cuántos de aquí ya están bautizados. Amén. ¿Todos son bautizados? ¿O todos, a algunos les falta? Pues les quiero decir, hermanos, que Dios prepara el camino para que nosotros seamos salvos. Amén. Y el título de esta tarde es, Él oirá mi voz. Amén. Y por eso les digo, Dios escucha la voz de nosotros. Pero ¿qué pasa con nosotros? Que no, a veces escuchamos la voz de Dios. Pero oremos. Amén. Padre, gracias te damos en esta tarde. Gracias porque tú nos has guardado, nos has podido bendecir para estar aquí, Señor. Amén. Que tu palabra quede guardada en nuestra mente y en nuestro corazón. Padre, ayúdanos a caminar en esta tierra predicando tu mensaje. Porque dice que benditos son los pies que llevan las buenas nuevas de salvación a otras personas. Y queremos ser nosotros esos. Ayúdanos, Amén. Señor. Te
te pedimos esta tarde por los enfermos y por las personas que no han llegado todavía y que han de venir, pues apresúrale, Señor, que puedan venir temprano. Amén. Padre, gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús y con el perdón de nuestros pecados te pedimos estos favores. Amén. Amén. Dice que Dios va a escuchar la voz de nosotros y también nosotros debemos escuchar la voz de Dios. Y vamos a ir a Salmo 55, 17. Yo sé que tal vez ustedes ya han estudiado esta, pero me llamó la atención por la historia que trae, porque también nosotros lo vivimos con un señor allá en Honduras. Y dice Salmo 55, 17, y en la tarde, al amanecer y al mediodía, oraré y clamaré y él oirá mi voz. Amén. Fíjense que seguro estaba David, que Dios le iba a escuchar su voz. Y así mismo nosotros tenemos que estar seguros que Dios nos va a escuchar la voz cuando nosotros le pidamos algo. Aquí cuenta la historia de este señor Louis. Dice que él era un soldado de Estados Unidos que logró sobrevivir 47 días en una balsa en el Océano Pacífico. Qué duro debe ser eso, hermano. Usted sabe estar 47 días perdido en el mar, sin tomar agua, quemado de sol. Hermano, a veces nosotros nos hace bien fácil ser cristianos aquí en los secos. Pero allí en esa situación, leyendo esta historia, hermano, y dice que no hay nada más indispensable para la supervivencia de un náufrago que es tomar agua. Y en el mar no hay agua, hermano. Cuando se naufragan, si se les acabó el agua, ahí es una muerte segura. No obstante, uno de los momentos más angustiosos de su travesía llevaba ya 7 días sin haber podido probar una gota de agua. Y usted sabe que dice que ellos oraban, los compañeros, porque no andaban solos, oraban. Y dice que se formaban las nubes. Y ellos pensaban y remaban, navegando para ver dónde estaba la nube, a ver dónde era que iba a caer el agua. Y dice que parecía que cuando ellos llegaban al lugar, las nubes como que se corrían, que se iban. Wow. Y ellos se sentían tan cansados. Dice que él era un cristiano. Fíjense qué bonito es un cristiano verdadero, hermano. Dice que él era un cristiano nominal. ¿Qué cosa es un cristiano nominal? Habrá muchos cristianos nominales, Sí. que solo estamos en el libro de la iglesia. Pero de ahí para allá, no saben si estamos vivos o muertos. Pero dice que él era un cristiano nominal. Pero llegó el momento que tenía que dejar de serlo. ¿Por qué? Porque él no quería morirse. Dice que muchas veces sus compañeros remaban desesperadamente tras alguna nube para al final quedar vencidos por el cansancio, pero con la misma sed, porque la nube no caía. El 7º día, cuando la sombra fatídica de la muerte extendía sus brazos sobre ellos, no tuvieron más alternativa que recurrir a la oración. Hermanos, a veces nosotros no queremos orar, porque nos sentimos bien, porque no nos falta nada, porque tenemos comida, porque tenemos salud. Pero llega un momento cuando usted siente que la vida se le está desvaneciendo, que usted siente la necesidad de doblar sus rodillas al Señor, como les pasó a esta gente. A los 7 días sintieron que la oración era la vida de ellos. Y así fue, hermano. Ellos se pusieron a orar. Miren lo que dice. Dice que en el 7º día, cuando la sombra de la muerte les acercaba, dice que recurrieron a la oración. Dice, hasta ese momento, Samperini, que ese era el apellido del hombre, había sido un cristiano nominal y de apariencia. Qué malo ser cristiano de apariencia, hermano. Porque cuando llega el día malo, entonces es que cuando vamos a tener que serlo de verdad, no de aparentar. Pero no, él no era cristiano de corazón. Sin embargo, ese día hizo un pacto con Dios y le dijo, fíjese, responde mis oraciones. Y te prometo que si salgo vivo de todo esto y llego a mi casa, te serviré el resto de mi vida. Hermano, ¿cuántas personas hay en este mundo que le han dicho lo mismo a Dios? Yo conozco una joven que vino por la frontera y llegó acá. Y cuando ella estaba al otro lado,
ella le dijo al Señor, Señor, si tú me ayudas a llegar a Estados Unidos, te voy a servir. Me voy a entregar a ti. Todavía es joven, ya no está joven, ya no está tan joven. Todavía anda por el mundo del vagar. Wow. Todavía anda por ahí queriendo y no queriendo. Hermano, a veces nosotros acostumbramos a pedirle a Dios cuando estamos con la soga al cuello, pero cuando se nos pasó la mala hora, nos olvidamos. Pero mira este hombre le dice, si tú me llegas con bien a mi casa, te serviré el resto de mis días. Ay, qué bonita esa promesa, pero hay que cumplirla, hermano. No había pasado ni una hora cuando la cantidad de lluvia cayó sobre ellos. Miren si Dios escuchó. Dios escuchó. Con el primer trago que sentí, me sentí el hombre más rico del mundo. Escribió este señor. Hermano, no es fácil. No es fácil. Pero hay momentos que en la vida, cuando nosotros sintamos que el mundo se nos cae arriba, que todo se acabó, que ya no hay esperanza, Dios está en el mismo lugar, en el reino de los cielos, para escuchar la voz de cada uno de nosotros y la oración. Ahora, la tenemos que pedir con fe. Y si le vamos a prometer algo a Dios, tratemos de vivir como Dios quiere que vivamos. Porque si no, de otra manera, no va a estar el milagro. ¿Quién otro le prometió a Dios los diezmos en la Biblia? A ver, ¿quién sabe? Jacob, ¿verdad? Sí, Jacob. Jacob. Le va a pasar con ese... Sí, porque tenía que encontrarse con su hermano que él... Pero tenía que pedirle a Dios que lo ayudara, porque no sabía cómo le iba a ir en el negocio al encontrarse con su hermano. Pero Dios ya había trabajado. Amén. Dios trabaja en el corazón de las personas cuando piden de corazón, cuando la persona se arrepiente. Amén. Dice que bebió agua y se sintió el hombre más rico del mundo. Dice que la experiencia de este hombre nos recuerda una maravillosa promesa que dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermano, a veces nosotros como que no creemos. Por eso que buena la pregunta que hizo el hermano. ¿Cuántos creen en Dios? Todos creemos. Si hasta el diablo cree. Ahora, ¿cuántos le creemos lo que Dios dice? Ese es otro asunto. Porque todo el mundo cree en Dios, pero no quiere creer lo que Dios le está diciendo. ¿Qué le está diciendo a Dios a la iglesia esta tarde? Conságrense, vuelva hacia mí, clame a mí que yo le voy a responder. Amén. Hermano, ese mundo está malo. Y si nosotros no le clamamos a Dios, y si nosotros no los entregamos a Dios, hermano, no vamos a salir libres de la tribulación que viene. ¿Va a haber persecución? Sí va a haber. ¿Para quiénes? Para los que prediquen la palabra, los que estén tranquilos y muy cómodos. Para eso no va a haber tribulación. Porque Dios está queriendo que nosotros seamos sus mensajeros en este mundo. No nos deja para otra cosa, hermano. Somos los mensajeros de Dios para ayudar que otras personas se salven. Y si, ¿sabe una cosa, hermano? Dice, clama a mí y yo te responderé. Y tú dices, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso está en Jeremías 33:3. La palabra traducida como clama conlleva la idea de gritar, vociferar, dar voces, solicitar ayuda como hicieron estas personas. ¿Sabe que hay partes de la Biblia que dice que usted debe clamar a Dios con voz en cuello? Porque usted tiene que hablar fuerte, hermano. Si yo les estuviera predicando ahora aquí, en silencio, en secreto, que ustedes no me oyeran, ustedes cómo iban a ser edificados. Tengo que hablar para que ustedes me escuchen. Y Dios dice, habla, predica con voz en cuello, que te oigan, porque el pueblo de Dios está dormido. El pueblo de Dios está durmiendo. Y si usted le va a hablar en secreto a una persona que está bien dormida, no se va a despertar nunca. Y entonces el Señor le dice, clama a mí, yo te voy a responder. Pero ¿cómo le va a hablar a uno que está dormido? Si no lo toca, si hay gente que usted lo está tocando y no se despierta. Sí, usted tiene que hablarle al que está dormido en el pecado, como Dios dice, con la palabra de Dios, como es. Y dice aquí que clamar quiere decir gritar, vociferar, dar voces, solicitar ayuda. No es un ruego silente. ¿Ves que le digo? No es en secreto. Y el grito desesperado de alguien que necesita urgentemente una mano ayudadora. Hermano, yo sé que
Hay muchas personas que están dormidas en el pecado. Y si nosotros como adventistas les estamos hablando en secreto, no, hermano, eso no se va a despertar nunca. Ellos siguen dormidos porque el sueño del pecado es tan fuerte que no le importa como usted si no le va a poner atención. Hermano, y también, ¿sabe qué? Que cuando Cristo venga, ¿usted cree que la trompeta, cómo va a sonar la trompeta cuando Cristo venga? Así en silencito, así. No, mi hermano, si lo van a oír hasta los muertos. Porque esa trompeta va a sonar duro. Pues antes que Cristo venga a sonar la trompeta, suene la suya, mi hermano. Usted, su trompeta, suénela para que el mundo oiga que Cristo viene. Amén. Y que quiere salvarnos. Amén. Porque el pecado ha adormecido tanto, hasta los mismos hermanos de la iglesia. Hay muchos hermanos que están dormidos y necesitan despertarse. Roncando. Sí, sí, y les dan igual una cosa que la otra. No, mis hermanos, así no es la cosa. Por eso dice aquí que clamar es hablar en voz alta, es gritar, es hacerse oír, porque la palabra de Dios no puede estar escondida. Porque dice que, ¿quién encierra una lumbre, un candelabro debajo de una caja que no se vea la luz? Porque es que eso le está diciendo a Dios que usted tiene que hablar para que le entienda otra persona lo que es el mensaje de salvación. Dice que es alguien que necesita ayuda, alguien que tiene una mano ayudadora. Y así este hombre, así como este hombre oró, así debemos orar nosotros. Orar como si la vida misma dependiera de ello. Y en verdad depende de ello, porque si nosotros no oramos, hermano, ¿cómo está la vida de nosotros? ¿Así pasiva? No, mi hermano, tenemos que orar. Mientras estaba escribiendo, dice él, esta reflexión, recibí un mensaje por el teléfono y pidiendo oración por una joven que batallaba con el COVID y que no encontraban cama en ningún hospital. ¿Usted sabe lo que es eso? En los países de nosotros, usted no sabe cuántas personas murieron allá afuera en la entrada del hospital, porque ni había una silla de ruedas para meterlos adentro, ni había una cama, ni había un doctor, ni había nada. Ahí las personas se ahogaban, hermano. Eso era triste. Yo a un tiempo dejé de ver las noticias, porque eso era tan desesperante. Una persona ahogándose que no podía respirar, gritando allá afuera, pidiendo ayuda, y no había. No había ayuda, no había, se morían. Entonces, hermano, es lo mismo cuando una persona está apartada de Dios o que no ha conocido a Dios. Nosotros que ya estamos despiertos, nosotros tenemos que llevarle ese mensaje de voz en cuello, como dice la hermana Elena Jerezguay. Amén. Y dice que esta persona no encontraba cama en ningún hospital. Quizás conocemos alguna persona en la que han diagnosticado una enfermedad terminal. Sí, muchas. A un padre desesperado por el camino que han tomado sus hijos. Ustedes saben que hay muchos padres que están clamando por sus hijos, porque se han ido por caminos que no son. Y nosotros que conocemos la palabra de Dios y sabemos lo que le espera al que se aparta del camino de Dios, sabemos que no le espera nada bueno. Y todo padre debe sufrir porque sus hijos se fue de la iglesia. Y debe de orar de voz en cuello. Amén. Y tiene que hablar con él. Y tiene que seguirle clamando a Dios porque Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Hermano, tenemos que clamar. Yo cuando mi hijo Cristian se fue de la iglesia, yo ya les he contado, yo le clamaba a Dios todos los días. Y yo un día le dije a Dios, Señor, si este hombre se va a ir más lejos de donde está, ve cómo no le deja caer un látigo para que él vuelva. Y así fue. Dios le habló a Cristo en nuestro corazón, pero no le habló así, ay, mi amorcito lindo, mira mi hijito que vuelve para tu casa. No, le dejó caer el látigo. Porque a veces los seres humanos necesitamos un látigo. Y si no lo recibe de sus padres cuando era pequeño, lo va a recibir de Dios cuando Dios lo quiere salvar. Porque cuando Dios quiere salvar a un alma, Dios hace hasta lo imposible. Amén. Aunque se muera ahí en el lecho de muerte, ya no lo levanta, pero lo salva. Amén. Entonces, hermanos, tenemos, dice, que hay personas que son diagnosticadas con enfermedades terminales. ¿Qué dura de hacer eso? Padres desesperados por el camino que han tomado sus hijos. Alguien que necesita que clamemos por cualquier motivo, hermanos. Hoy tenemos la oportunidad de orar, de clamar a Dios y oír su voz. Amén. Hermano, hay muchas cosas por qué la iglesia debe orar. Por ejemplo, es el Señor que dice mi hija Rosalba. Yo no sé qué angustia estará pasando la familia.
Porque él a lo mejor su mente está bloqueada, pero su familia ya está sufriendo. Es muy triste. Allá también tenemos una hermana de la iglesia que de presto se pone así mal. El pastor tiene que ayunar una semana, después ir a orar, porque el enemigo está atormentando a las personas. Hermanos, tenemos que creer que cuando Dios dice, clama a mí, Él nos va a responder. Amén. Así es que no nos vayamos esta tarde sin creer de que si le clamamos a Dios, Dios nos va a responder. Amén. Como sea. Tenemos hijos fuera de la iglesia, hay que orar. Familiares que todavía queremos que lleguen a los pies de Cristo, tenemos que orar. Amén. Yo misma tengo muchas familias que no han llegado a los pies de Cristo. Y yo siempre estoy orando por ellos. Yo no sé cuándo es que Dios va a hacer el milagro, pero de que lo va a hacer porque Él dice, clama y yo te responderé. Amén. Y te haré entender, dice, ¿ves? Te haré entender cosas que tú no sabes. Y esa es la promesa de nuestro Dios. Así es que esta tarde, hermano, que Dios me les bendiga y les voy a pedir que nosotros que vayamos a Eclesiastés. ¿Por qué? Porque fíjense que en Eclesiastés hay un versículo que siempre me ha gustado. Y es que Dios nos está diciendo que nosotros tenemos que decidir. Vamos a ir al capítulo 11 y vamos a ir al verso 3. Pero miren, hermano, nosotros como seres humanos tenemos que decidir de qué lado queremos estar. Porque vean lo que dice este versículo. Miren lo que dice. Siempre me ha llamado la atención. El verso 3. 3, voy a empezar del 3. Creo que no estoy perdida, pero bueno, vamos a ver. Primero voy a leer, vamos a empezar desde el 1. Echa tu pan sobre las aguas. Después de muchos días la hallarás. Tenemos que predicar y echar la palabra de Dios, porque Dios la va a hacer florecer. Y dice el 2. Reparte 7 y aún 8, porque no sabes qué mal ha de venir sobre la tierra. Si las nubes están llenas de agua sobre la tierra, las derramarán. Y si el árbol cae hacia el sur o hacia el norte, en el lugar donde el árbol caiga, ¿qué va a pasar? Ahí queda. Ahí quedará. Y eso es para nosotros, hermano. ¿De qué lado estamos? Cuando Cristo venga, ¿vamos a estar para el norte o vamos a estar para el sur? Wow. ¿Usted sabe una cosa? Cuando nosotros nos vamos al descanso, como estábamos, nos vamos. ¿Cómo estábamos? Si estábamos para el norte o para el sur, si estábamos con Cristo, quiere decir, o si estábamos con Dios. Si lo morimos en Cristo, donde caímos, ahí nos quedamos sin Cristo. Aquí dice que cuando el árbol cae, queda para donde cae. Así es que yo pienso y les pido esta noche que nosotros debemos de caer al lado donde está Cristo. Amén. Porque es el único que nos va a levantar el día de la resurrección. Amén. ¿Verdad? Así es que, hermano, este versículo está muy bonito. Y hay quien lo dice, bueno, el árbol queda para donde cae. Y es verdad, hermano. ¿Ves? Dice, el que al viento observa, no sembrará. Y al que a las nubes mira, no cegará. Hermanos, que el Señor me le bendiga y recordemos, ¿de qué lado estamos cuando venga Cristo? Del lado de Cristo debemos estar. Amén. Porque si no, lo va a pasar como el año. Los vamos a quedar donde caigamos. Que el Señor le bendiga. Amén.